el punto es el siguiente. Quisiera que ustedes se pongan en 1819 aproximadamente, cuando el gran pintor español Francisco de Goya y Lucientes, consumido ya por la sordera, consumido por una decepción total frente a lo que es la situación política que vive España en ese momento, atormentado por la guerra civil, atormentado por la sangre, atormentado por la miseria que le toca ver, atormentado fundamentalmente por el dolor y el asco, se encierra en su Quinta del Sordo en España y pinta una serie de pinturas, perdón por la redundancia, como esta que tienen ustedes en la pantalla. Esta pintura se llama Cronos devorando a su hijo y es una alusión concreta a lo que Goya está sintiendo ese momento cuando siente que una sociedad está tragándose a sus propios hijos, cuando esa sociedad carcomida está devorándose a sus propios hijos. Y esta imagen Goya la utiliza como una especie de metáfora para decir: aquí tenemos un Cronos, que es una sociedad demente devorándose a sus propios hijos. Casi 2 siglos después, la extraordinaria antropóloga Rosana Reguillo va a utilizar esta misma metáfora, no tanto la pintura, sino como Cronos. Que Cronos, básicamente dentro de la mitología griega, es el dios que se comía a sus propios hijos para evitar que sus hijos tengan el poder. Pero en su texto que se llama Culturas Emergentes, Rosana Reguillo dice: hoy, empezando el siglo XXI, estamos asistiendo a esta misma imagen, cuando una sociedad adulta está comiéndose a sus jóvenes sin posibilidades de darle a estos jóvenes una esperanza frente a los grandes desafíos que tenemos como sociedad. De ahí que la intención de esta charla y de estos minutos con ustedes no es darles respuestas, sino hacernos preguntas. Y creo que la primera pregunta y la más importante que tenemos que hacernos es: ¿qué significa ser joven en este momento? ¿A qué entendemos o qué es lo que debemos nosotros comprender como el concepto de joven? Si ustedes hoy día hacen el ejercicio, háganlo. Súbanse al Trufi, vayan al mercado a comprar, pregúntenle a sus tíos, hablen con personas adultas y pregúntenle qué piensan y qué opinan de los jóvenes hoy, y les van a dar las siguientes respuestas. Lo firmo. La mayoría de los adultos ve a los jóvenes y te va a decir: los jóvenes en este momento son muy apáticos, no participan de la vida política, no participan activamente de la sociedad, están encerrados en su mundo, no son como nosotros que luchábamos en las calles por la democracia, que luchábamos en las calles por un mundo mejor, por paz y amor. Los jóvenes ahora son apáticos ante todo el problema político. Les van a decir que los jóvenes son banales, que cada vez tienden más a entrar en el juego de la cultura de masas y básicamente de olvidarse de la realidad, concentrándose en su propia diversión, en su propio entretenimiento. O les van a decir que los jóvenes tienen una tendencia tal a propasarse dentro del abuso de las sustancias, del alcohol, de las drogas, el abuso de la criminalidad, y por eso vemos tantos jóvenes que constituyen las pandillas. Y eso es lo que más o menos en un gran porcentaje los adultos piensan, o por lo menos asumen que son los jóvenes. Entonces es muy interesante preguntarse eso, porque si ahorita viniera un adulto y les dice: ustedes jóvenes son apáticos, son banales o tienen propensión a la criminalidad, ¿qué le dirían ustedes? ¿Cómo les responderían? Para mí sería muy fácil y preguntarle a esa persona y decirle: puta, ¿de qué joven estás hablando? Estás hablando de un joven que vive en la zona norte con todas las comodidades, que tiene acceso a internet todo el tiempo, que estudia en una universidad privada o que se alimenta todos los días 3 veces. ¿O estás hablando de los jóvenes que viven en condiciones deplorables, jóvenes que viven bajo sistemas familiares que están destruidos? ¿De qué joven hablamos? Según los datos de la CEPAL el 2018, el continente latinoamericano, es decir, Latinoamérica, tiene casi un 65% de población que es joven, es decir, está entre los 15 y los 35 años. Lo que significa que Latinoamérica es un continente joven. Fiesta. Vivimos en un continente hiperproductivo, donde la mayoría de su población está en edad de construir, de crear, está en lo máximo de su fuerza laboral. Y sin embargo es la misma CEPAL la que informa que de esa mayoría, casi un 40% de esos jóvenes viven en estado de pobreza, en una supervivencia, en medios precarios. Y más aún cuando casi el 10%
de esa pobreza es de extrema pobreza, situación de calle, situación de tratar de sobrevivir el día a día. Entonces, ¿de qué jóvenes hablamos? ¿Cómo una sociedad adulta hipócritamente se puede dar el lujo de creer que puede valorar a los jóvenes a partir de criterios que son absolutamente, están lejos de una realidad más compleja que la que acostumbramos a ver? El gran error, dice Rosana Reguillo, es que las sociedades adultas tienden a universalizar el concepto de joven. Para los adultos, los jóvenes piensan igual. Todos los jóvenes aspiran a lo mismo, todos los jóvenes tienen el mismo objetivo. Y eso se traduce en la incapacidad que tienen los estados para generar políticas para jóvenes. Por ejemplo, el Estado piensa que va a mejorar la situación de riesgo que tienen los jóvenes en el consumo de drogas haciendo canchas deportivas. Pero ¿qué pasa si a mí no me gusta el deporte? ¿O me vale madre? ¿Qué pasa si yo tengo otro tipo de actividad como la música, por ejemplo, o como el teatro? O que sencilla y llanamente tengo otro tipo de visión con respecto al mundo y no me interesa entrar dentro de esa lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Los adultos, desde los padres hasta el Estado, quienes nos gobiernan, consideran que los jóvenes son una sola cosa, que los jóvenes es como una especie de masa uniforme, que todos van a tener la misma aspiración y todos van a alcanzar a buscar lo mismo. Y de ahí parte básicamente lo que ocurre con los jóvenes en Latinoamérica, son invisibles. En este mismo momento estamos llevando adelante nosotros un evento que a mí me parece trascendental, me parece importantísimo, me parece hermoso además. ¿Dónde está la cobertura informativa? ¿Dónde están los medios de comunicación informando sobre esto? ¿Dónde está la sociedad adulta solidarizada o mínimamente, si quieren ustedes, compartiendo un momento en el cual los jóvenes son protagonistas? Cuando uno considera que los jóvenes son todo una sola cosa, la sociedad lo que hace es quitarles voz a las diferencias, ¿no? Porque todo lo que es distinto a lo que la sociedad espera de los jóvenes es cuestionado, ¿no? Ese joven rockero, debe ser satánico, ¿sí? ¿Me entienden? Todo aquello que no encaja, todo aquello que está fuera de esas conductas y esas normas sociales, está sirviendo para ese segundo otro punto. Los jóvenes son criminalizados. Las diferencias de los jóvenes son vistas o con paternalismo, ¿no? Hagan la prueba, no les estoy dando ninguna idea, pero piensen, si ustedes van a casa y le dicen a sus papás, mira papá, he descubierto que estudiar no es para mí, yo quiero dedicarme a la música o quiero hacerme crecer el pelo, dejar de bañarme y ser hippie, ¿ya? Sus papás los van a mirar con ternura y les van a decir, pobre hijito, ya va a madurar, o van a agarrar la chancla y te la van a tirar, pero esa es la reacción adulta. O sea, no comprende que dentro de los jóvenes puedan existir distintos proyectos frente a la realidad, frente a la vida, frente a los cambios y por lo tanto distintos discursos. A mí no me preocupa esta situación, sino me preocupa el medio ambiente. O me preocupa, por ejemplo, la falta o la mirada antropocéntrica que descuida a los animales, qué sé yo, todas las preocupaciones que tienen los jóvenes en este momento, que nosotros las ninguneamos, las invisibilizamos nosotros como sociedad adulta. Guardamos ante los jóvenes un silencio absoluto y por lo tanto ni el Estado, ni los medios de comunicación, ni las instituciones, ni la propia educación es capaz de incluir a todas las diferencias que existen entre los jóvenes. De ahí es importante que nosotros entendamos que los jóvenes latinoamericanos, pese a sus diferencias, han tenido una historia en común que se materializa a partir de los años 90 en un fracaso de un modelo económico. El modelo económico que tenemos en Latinoamérica, esa aplicación de un concepto neoliberal ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque no se han solucionado los problemas esenciales. No tenemos mejoras en la educación, no tenemos mejoras en la salud, no tenemos mejora en el acceso al trabajo. Todo lo contrario, esta situación se ha agravado. Todo lo contrario, cada vez es más pobre, cada vez es más precaria en salud, en educación. La educación, que es el tema que yo manejo, se ha concentrado en formar técnicos, pero ha dejado de formar estudiantes con una visión humanista del mundo y por lo tanto los jóvenes salen, ¿no?, con pericias
para manejar instrumentos técnicos, pero incapaces de comprender su entorno desde perspectivas más amplias. Y encima todo esto, lo que la cultura de masas impone o nos vende, tampoco contribuye mucho. Fíjense en lo que pasa con el fenómeno de las autoayudas. Los libros de autoayuda te dicen que, a ver, tú eres la energía, en ti está el universo, tú eres el que va a buscar su propio futuro. Y tú lees y dices, puta, está hablando de mí, ¿no? Pero eso es una mamada, perdónenme. Porque lo único que está haciendo es aislarte y está diciéndote, el resto te va a joder. El que está al lado tuyo es tu enemigo. Por lo tanto, en ti, en ese individualismo puro, es que se sostiene toda la cultura de masas y se sostiene, por lo tanto, un instinto de vida criminal para el joven. En resumidas cuentas, son los adultos los que han generado una situación en la cual un sistema fracasado ha generado una crisis constante en la cual los jóvenes tienen que asumir el desafío de ir con la ley de la selva. Y básicamente, si yo les digo lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde un joven sin trabajo tiene la posibilidad de que el Estado de alguna manera lo mantenga un tiempo hasta que consiga trabajo, ¿no? Eso parece ciencia ficción para nosotros. Decirles a ustedes, no se preocupen, porque mientras encuentres trabajo, el Estado te va a ayudar. Y nos cagamos de risa porque sabemos que eso no es cierto, porque va a depender de nosotros. Y así cada vez, ¿no? Nos encerramos en una sociedad de una, si quieren, visión adultocéntrica que desprecia, invisibiliza o simplemente ningunea las expresiones de los jóvenes y encima les echa la culpa de los males sociales. Incapaz de cuestionarse a sí mismos, los adultos, como dice Reguillo, ¿no?, han optado por echarle la culpa a los jóvenes de todo. Entonces, ¿qué opción les damos como país a la gran cantidad de jóvenes que pueblan? ¿Qué les decimos? Mira, este sistema no funciona, aquí no tienes oportunidad, tu título no sirve para nada porque nadie te va a dar trabajo porque eres joven. Entonces, ándate. Y tenemos miles y miles de personas que se van, que migran, porque este país no les ha permitido ejercer ni como jóvenes y mucho menos incluirlos en espacios de representación en sus discursos. Entonces, obligamos y empujamos a nuestros jóvenes a que formen parte de esa estadística de migrantes que van a ir a buscar un sueño y posiblemente, como están las cosas, jamás los encuentren, jamás los alcancen. Segundo, empujamos a los jóvenes en familias quebradas, donde las instituciones ya han perdido toda noción de inclusión social y donde nosotros a nuestros propios jóvenes les decimos, no encajas, no perteneces, pórtate bien o vas a ser castigado. Todo lo diferente lo obligas básicamente a ir a identificarse con grupos que te dicen, ¿sabes qué? Eres mi hermano, carnal, de sangre. Te vamos a proteger, vamos a estar contigo. ¿Y a cambio de qué? Nada, tienes que vender tu alma al diablo nomás. Y eso es lo que hace el narcotráfico, eso es lo que hacen las pandillas. Básicamente se apropian de un malestar social y van captando a jóvenes y niños en el accionar delictivo a fin de sacar sus propios beneficios, pero simplemente entregándoles a los jóvenes lo que el Estado debería darles, que es seguridad, que es trabajo, que es posibilidad de ejercicio y sobre todo representación. Así que Goya, en el fondo, no estaba pintando, ¿no?, una sociedad que se comía a la propia sociedad. Yo coincido con Reguillo. Este Cronos somos la sociedad adulta ahora, devorándose a sus hijos, comiéndoselos poco a poco, evitando que sus hijos algún día le disputen el poder, le disputen el control, le disputen sobre todo la capacidad de renovar discursos, de mantenerse en esos discursos. Y esa es la pregunta, o esas son las preguntas que hay que hacerse. Hace 2 días el mundo de alguna manera conmemoraba un aniversario más del fallecimiento de Julio Cortázar.
gran escritor argentino, a quien le hubiera gustado mucho que se lo recuerde en un evento como este, o sea, repleto de jóvenes. Y Cortázar tiene un textito muy bonito. Dice: un cronopio pequeñito busca la llave de la puerta en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Ahí se detiene el cronopio, pues para salir a la calle precisa la llave de la puerta. Así que, ¿qué llave necesitamos nosotros para salir? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para empezar a visibilizar esas diferencias y para de una vez por todas, como Zeus y como Hades, rebelarse contra el Padre y evitar que se los coma? Muchísimas gracias.